Buenas tardes, esta es la sesión número 10 del taller de Qt con Python. En la ocasión de hoy vamos a trabajar con consultas SQL desde una interfaz gráfica. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos manejar Qt con tablas, Qt con listas, teniendo modelos asociados a vistas y así. Entonces, dentro del paquete de Qt hay un set de clases, métodos, funciones que permiten realizar consultas SQL. No es lo mismo que un ORM como SQL Alchemy, sino son consultas directas que se pueden construir. Y vamos a ver. Entonces, tenemos un pequeño código, podemos copiarlo de una sesión anterior. Por ejemplo, la sesión 9, tabla, y vamos a copiar. Y es una ventana súper básica, así que le sacamos todas las cosas extras que podrían confundir. Ya, tenemos una Qtable View, que sería esa, y un widget central asociado a la tabla. El seteo del tamaño, ok, no molesta, así que podemos ya decir que este es nuestro script de, de inicio de partida para poder continuar el trabajo de hoy. Entonces, cd sesión 10 Python, ahí, y me aparece una ventana con nada, porque bueno, la tabla no tiene nada. Si nuestra tabla tuviese asociado un dataset, como aquí, vamos a ver. No, hay que hacer el modelo y todo, entonces vamos a omitirlo. Ok, entonces tenemos esto, nos da bien. Vamos a usar un sistema de base de datos muy sencillo que se llama SQLite. También es posible usar otro tipo de base de datos un tanto más compleja, que requieran autenticación y comunicación con otros servicios, pero para aprender SQLite es suficiente. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es saber cómo conectarnos a una base de datos y trabajar con ella. Tenemos de Qt, nos provee un conector from py cd6.qtsql import qsql data. Ok, eso es bueno para partir. Para desarrollar cosas sencillas no necesitamos desarrollar todo un paquete de módulos o clases, sino llegar y consultar directamente. Entonces, aquí vamos a crear una función def con y vamos a decir db es igual a qsql database, ¿qué tipo? qsqlite. Ok, db, y vamos a crear una base de datos que en este caso para SQLite es un archivo que va a estar en un directorio que le voy a asignar. En este caso el directorio va a ser el mismo donde está el script, database database 9. Y aquí dice chinook.sqlite db.open. ¿Ya? Bien sencillo, hay cosas que deberían controlarse mejor, como en vez de hacer un open ahí, habilitar un contexto, etcétera.
pero contengámonos con eso. Vamos a retornar el objeto que mantiene la conexión a la base de datos. Entonces, vamos a mostrar una tabla con QSQL Table Model, ¿ya? Y aquí def table db. El model lo rescatamos de una tabla directo, SQL table model, model set table, el nombre de la tabla, por ejemplo, prueba, y model.select return model. Ok, entonces esto lo debemos importar. Supongo que debe ser de ahí mismo. Y entonces dice, llamando select, le decimos al modelo para consultar la base de datos y mantener el resultado listo para visualizar. Para visualizar esta data en una tabla, un QTableView, solamente necesitamos pasar esto mediante el setModel. Interesante. Entonces, dado un modelo, primero vamos a selfdb igual connection, ya, selfModel igual table selfdb. Ok, entonces en vez de tener esto aquí, nos conectamos a la base de datos directamente y asociamos la tabla a un modelo, un model view. Ok, y ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar? Precisamente lo que estamos haciendo ahí, bueno, aquí ponen todo el código que puse acá en el init, pero aquí me parece a mí más ordenado. Y listo. Ya, y esto está interesante porque no lo habíamos visto antes. Es tamaño mínimo de la ventanita. Ya, y QSize sería de Qtcore. Ya. Entonces vamos a ver, para correr esta cosa, ahí, error. Bueno, de los errores se aprende. Fixes. Fix subscripted generics. Ahí. Entonces va. Self model select. Select es una consulta de tipo SQL. Debería ser set model ok, y el set table está ahí. Ok. Bueno, aquí está todo el seteo y bueno. Entonces vamos a hacerlo para que
Aquí ya tienen una base de datos. Debe ser del set de archivos que viene a descarga. Sería aquí table view, model view, table view, model view. Hay una cosa como base de datos. Table view, no. Vamos a buscar aquí. Find name sesión 10 y en databases. Ahí está. Sesión 10 aquí. Precisamente está allá. Sesión 10 ahí. Y trabajamos ahí. Vamos a abrir el Emacs de nuevo, que se cerró. Y dice ¿Qué dice? En model, en la línea 27, hay un tema de asociación del... Ya. Vamos a sacarle la función. Y vamos a meterlo dentro del init. Cell. Y db igual con no tienen algo así. Entonces tenemos aquí esto ahí, asocian el modelo, después asocian el modelo, hacen set table ahí, y qué tabla, una que se llama track. Ok, no nos quiere, hay una Chinook SQLite ls menos la con dos o. Ahí sí. Ya. RM chino. Rayos. QSQLite. Eso está bien. Vamos a ver. Print de solo la prueba.
y QSQL table model. Ahí está. DB. No había asociación a la base de datos. Ahí está. Aquí tenemos la tabla que venía con el libro. Y bueno, tengo limitación para achicarlo, lo que está bien. Y tengo los nombres de columna y los números de fila. ¿Puedo seleccionar varios a la vez? Sí, con Shift. ¿Puedo seleccionar uno y editar? Sí, pero no sé si me termina editando. Veamos. No hay edición todavía. Ya, entonces de esta manera es como es posible mostrar una tabla que existe en una base de datos y consultarla directamente. ¿Qué ventajas tiene esto? Que es más sencillo pero es muy sencillo. Y nada, veamos cuáles son las limitaciones. Tal vez editando o algo así. Pero veamos. Ya, la base de datos puede ser mostrada en un widget de tipo Qtable View, editable por defecto. ¿Ya? Los cambios son inmediatamente modificados a la base de datos. O sea, si pongo taller SQL más Qt, enter, ahí, bien, se modificó, se guarda la base de datos. Claro, hace un rato modifiqué el número, el ID, eso no cambia. Seguro. Entonces, ¿qué tenemos? Qt provee control sobre el comportamiento de edición, qué es lo que se espera cambiar o no. A estos comportamientos se le llaman la estrategia de edición y puede ser una de estas tres. Cuando cambia el campo, cuando cambia la fila, cuando se solicita manualmente una modificación. Ajá. Y dice, los cambios son almacenados en memoria y son gritos solamente cuando uno llama la funcionalidad submit all, o bien para deshacer revert all. Entonces si modificamos y ponemos un botón en alguna parte y le ponemos guardar, entonces debería cambiarlo con esto. De manera contraria, la modificación por defecto sería al cambiar el campo. Y esta segunda es cuando los usuarios cambian de selección de fila. Ajá. ¿Y cómo se modifica eso? Al poner el método setEditStrategy. ¿Y cómo ordenar? Para ordenar la tabla dada una columna se llama el método setSort, y pasando el index de la columna y la opción ascendente o descendente. Aquí hace una modificación. Después vamos a ordenar self model set sort 2 Qt descending order. Ahí. Ajá. Ya.
Entonces, model con singular. Y aquí estamos, la segunda columna, 0, 1, 2, 1, 2. Ajá. Sería esta la columna 2. Ajá. Ahí. Me las ordeno de abajo, de la mayor y de abajo. Ok. Ajá. ¿Y por qué set sort parte del 2? Una buena pregunta. Index 2 de álbum. Ah, es que este track ID es el álbum ID. Ya. Ah, ya, ahí está. Ordena por el álbum ID. Sería precisamente la columna 0, la columna 1, columna 2. Ahí sí, descendente. Bien. Después de esto, hace una modificación. Según el nombre de la columna. También es posible, no solo el número. Entonces, id x, self, model, find index. Estamos buscando el index para la columna milliseconds. Y de x. Y vamos a ordenar según los milisegundos, según casi la penúltima. Ajá. No es find, es field. Y estamos aquí, ordenando según milisegundos. ¿Esto cómo pasó? Ahí. Se le pueden cambiar los títulos de las columnas. Los títulos de las columnas vienen de los nombres de columnas de la base de datos. Puede ocurrir de que la tabla de la base de datos, los nombres de columna no sean tan amistosos. Vamos a ver qué pasa con la base de datos. Select track. Tabla punto. Como era para ver las tablas de SQLites. Vamos a ver, estoy buscando show tables. Listo. Hay unos shortcuts que uno puede ver algunas cosas, información de la base de datos. Existen en SQLite y tables. Punto tables. Ahí sí. Entonces, hay una tabla que se llama track. Entonces, select asterisco from track. Ahí está. Y me muestra todo. Entonces, muestra toda la lista. Ahí. Vamos a ver. Álbum ID. Bueno, no.
de la tabla selected tablet show columns. Ahí está. Hay una llamada que se llama una pragma, especie de función que llama metadato. Ahí, pragma track. No existe track L. Ya. Y tenemos estos campos para track. Entonces, un campo va a ser name, álbum, ID y así. Entonces, algunos no van a tener una lectura tan amigable del nombre de cada campo y podemos asignarla self model .set header data id i coma qt horizontal name for i coma name in columns. Esto es una comprensiva que hace lo que estoy pidiéndole. Y las columnas van a ser name, álbum y id, media type, id, genre, id, composer y cierre comillas. Y esto lo asignamos de i más 1. Ok, entonces nos salimos de Qt y nos dicen too many values. Eso, enumerate de la columna. Ahí sí. Y perfecto. Están los nombres que le acabamos de cambiar. Ahí, name, etcétera. Bueno, aquí hacen algo parecido. Vamos a hacerlo en que en vez de una lista tienen un diccionario. Sería name el nombre álbum id pasa a ser ese álbum con id. Y acá con los diccionarios, en vez de paréntesis cuadrado, llave. Y acá media type id, genre id, composer, e iteramos de manera normal for n, t in column titles columns items y de x self model .field index n. Se modifica self model set header
data ibx qt horizontal y el valor t. ¿Qué podemos descartar aquí? Por ejemplo, name con name, ¿para qué ponerlo si no es necesario? No hay ningún cambio. Los otros sí. Composer también se puede descartar y vamos a obtener lo mismo. Genial. ¿Cómo se seleccionar columna? Bueno, si necesitamos solamente mostrar un grupo específico de columnas y no toda la información, entonces podemos ocupar la operación de remove columns, que en este caso nos va a decir, le estamos diciendo sacar las columnas 2 al 5, dado el orden en que están puestas. Entonces acá vamos a sacar, al momento de construir, ahí abajito, cuáles son las columnas to remove. Entonces esto es bueno porque tenemos nombres. Tenemos nombres como texto que podemos reconocer de manera humana. Iterando sobre esa lista podemos buscar el index que corresponde y hacer la acción, en este caso remover cada columna. Esta las remueve por uno, columna a columna, porque pueden ser columnas que no están juntas, pueden ser que están en distintas partes o en distintas posiciones. En este caso vamos a decirle genre id y acá composer. Vamos a ver si descarta genre id y composer. Descartó composer, pero no genre id porque estamos ocupando el nombre antiguo. Tenemos que ocupar el nombre nuevo. Y todavía no se va. Vamos a tener que hacerlo antes de modificar los nombres de las columnas. Ahí está. Columns to remove. Ahí sí. Ajá. En una lista no tiene ítems, tiene solo el nombre. Ahí sí. ¿Se fue composer? No. Sí, pero genre id todavía está ahí. Genre id. Diablos. Ahora sí lo vamos a mover. Ahí sí se fue. Ya. Entonces, una forma de filtrar columnas específicas. Y a ver, filtrar una tabla. We can filter the table. Ya, filtrar según algún texto. Ya, podemos hacer una búsqueda en toda la tabla dado un campo que sea tal cual o que se parezca a algo, que
Estos son como una especie de expresiones regulares. Esto aquí dice que comience con un texto, que termine con ese texto o que esté entre medio. Sí, son con patrones de búsqueda. Y como lo podemos poner en la práctica, acá hay un filtro def update filter self s y filter str igual name es el campo que vamos a buscar, like que contenga el texto que le necesitamos. El string lo partimos con comillas simples. Format el código. O bien podría ser f de s sin format. Esto es un f-string. Y esto self model set filter str. ¿Y dónde está lo que quiero filtrar? Esta. Un botoncito de... Entonces, el central widget va a ser un contenedor de la tabla y el buscador. Ok. Acá vamos a importar los widgets. Cosas que podríamos ocupar. El container es un widget básico que ahí está. Un layout. La búsqueda, que sería el search. Y al layout le agregamos la tabla, el search y la tabla. Ahí. La búsqueda va a ser automática en cuanto cambie el texto. O sea, es el text jungle. Y el texto que contenga, que esté dentro del texto. ¿Dónde está? Y finalmente el container va ahí, central widget, y el layout lo asocio con container. Y ahora sí, ahí está, como hello cats spirits. No me toma. Parece que está mal. Ahí. Hello. No. Ya, vamos a tener que hacerlo a la antigua. .format s. Cats
Dog. Ah, estaba comiendo un cat. Ahí está. Catimbo. Soul Education. Cats. The chase is catch. Buen buscador. Muy bueno, muy bueno. Sencillo. Bueno, aquí dice que es uno de los defectos que estamos encontrando, de que es débil a inyecciones de SQL, porque no mantiene una estructura tipo ORM que controla la calidad del código SQL, sino es como casi una consulta, es prácticamente una consulta directa a SQL encapsulada en una función. Pero aquí esto es SQL, entonces podría dar para meterle cosas raras. Es inseguro. ¿Qué tipo de búsquedas como especiales? Ahora nos permite usar expresiones regulares. En este caso vamos a importar re, que es el módulo de expresiones regulares. Ok. Y vamos a crear una expresión regular que considere un reemplazo que quiere decir todo eso, todo lo que sería mayúscula lo reemplaza por nada. ¿Ya? Ya. Todo lo que no sería alfanumérico, o sea, texto y número, lo va a reemplazar por nada. Es un filtro muy sencillo. Ya. Como podemos probar aquí, Python import re es igual hola y le pongo símbolo S y lo limpia. Eso. El símbolo W mayúscula quiere decir todo lo que no es alfanumérico. W minúscula alfanumérico. Súper bien. Es una forma de controlar de que no haya inyección SQL. Y de manera bien sencilla, filtrando así, ya inmediatamente se conecta con la tabla. ¿Qué más podemos ver de esto? Podemos ver datos relacionados. Si nos dedicamos a ver en la tabla, acá abajo, tenemos varias tablas. Y una de las tablas es álbum, otra artista y track. Y bueno, las otras. Y bueno, cada track pertenece a un álbum y podría tener uno o más artistas. Entonces, si vemos select los artistas, select from artists, tenemos 275 artistas. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo mostrar información cruzada.
Entonces dice, hay un objeto que se llama QSQL Relational Table Model. Ok. Y nos dice que hay un album ID y un genre ID. Y se establece una relación entre las tablas. Entonces aquí, en vez de usar solo QSQL Table Model, se ocupa QRelational Table Model. Y la relación sería una QSQL relación con álbum autor álbum autor, la llave foránea y la columna que interesa mostrar. Esto sería como un join. Entonces, esa es como la estructura. Y aquí como lo pone en la práctica, set table track, self model.set relation, la columna 2, QSQ, SQL relation, ya, álbum, álbum ID, title. Tres, cuatro. Media type media type ID, media type ID y name. Y acá la tercera relación sería genre ID name. Entonces, por lo que deduzco de una QSQL relation, enlaza a una relación a otra tabla. Uno le da cuál es el nombre de la columna que está relacionando desde el origen, en este caso track, y cuál es el nombre que va a rescatar. Entonces, en vez de tener números, vamos a tener nombres. Ok. Y ahí está. Battlestar. Entonces, vamos a buscar todos los... Estos son nombres de serie. Debe ser música de serie. Ahí. Battlestar Galactica. El buscador no me está buscando por el álbum, sí. Así que vamos a modificar un poco. Si quiero buscar por el álbum, debería modificar el... Ajá. Ahí. Esto como hacer el campo. Hacerlo como una variable. Ya, pero lo vemos después. Entonces, using si se necesitan editar, puede haber un problema, ya que si se editan las columnas relacionadas puede, bueno, no se guardan, porque son solo vistas del dato, no son enlace de modelo.
Ya. Ujú. Y bueno, aquí en esta está hablando de un objeto que se llama el delegate, que va a ser em, la función de un selector, que es un pequeño control que nos va a permitir relacionar el track, en este caso, con una lista de álbumes disponibles, como mostraría ahí. Entonces, en la construcción de la ventana, vamos por acá y le llamamos al delegado, seteamos la tabla. Ya. Ok, entonces le decimos, bueno, aquí le decimos si algún campo de la tabla tiene una relación externa, entonces relación ahí, entonces activame el delegado, el selector de delegado, y ahí está la lista completa de opciones, media type. Ok, no, aquí no. Y bien, interesante. ¿Y qué más? Queries genéricas, consultas específicas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que uno puede hacer una consulta de la tabla, extraer una selección específica de la base de datos. ¿Ya? Entonces, ¿qué muestra? QSL, SQL Model, también de aquí. Ajá. Y nos permite hacer una consulta a la base de datos. Ok. Y nos dice, bueno, no va a mostrar toda la tabla completa. Self model. Bueno, esto ya sería otro ejemplo. SQL Qt query.py. Sí, porque ya es más simple. Ahí. Y el self table. Simplificamos, no hay container, no hay layout. Ahí. Entonces tendríamos un modelo. Ajá. Tendríamos una tabla asociada al modelo, que es lo que se va a ver. Tendríamos la consulta, que serían solo dos columnas, name y composer. Ya. Qt SQL query. Ajá. Y asociamos la consulta al modelo. Ok. Entonces aquí le estamos diciendo a la tabla que vaya a mostrar un modelo y ese modelo se extrae de una consulta a una base de datos, a la base de datos, que sería esta, dbdb. Y veamos, no hay nada ahí. Ajá. Eso.
Y ahí está. Solo dos columnas que se extraen de la consulta. Bueno, todo esto lo que son consultas SQL no son seguras. Por eso es recomendable ya pasar, cuando sea muy complejo, a algo más dinámico. Entonces, a ver. Este es algo un poco más complejo. QSQL Query. DB. Ya, esta otra forma. SQL Qt Query 2.py. Ajá. Ya, entonces se prepara la SQL Query, pero no se define la consulta, y luego, en caso de que sea necesario, se escribe con el método prepare, en que, bueno, esto es una query más compleja de tipo SQL, que sería una especie de consulta a una tabla con un join a otra tabla y a otra tabla, con unas condicionales. Esto sería... Ajá. ¿Y qué es lo que va a buscar? Esto es un parámetro variable que va a entender Qt, que sería esto, el álbum title, y va a reemplazar a por Sinatra. Entonces me va a buscar todos los nombres: composer, album title, album track, album id, en donde tenga Sinatra. Entonces todo esto es una lista de cosas que tienen Sinatra en alguna parte. ¿Dónde? En el título del álbum. ¿Dónde? Álbum título. Qué raro. Bueno, debería ser name. Ese es el track. El track composer, name composer y álbum.title. Falta eso, ¿no? Sí, falta. Ahí yo creo que faltó. Ejecutar la consulta. Query.exec. Veamos si debería ser con .exec. Y 2. Ahí sí. My Way, Frank Sinatra. Discaso. Muy bien. Y esto es... Ajá. Añade 3 campos de búsqueda.
en que hace la búsqueda combinada. Ujú. Bueno, yo creo que damos aquí. Así que buena sesión.